Muy pero muy buenos días para todos. 18 grados, preciosa la mañana para que vos, que todavía estás ahí viendo cómo te levantás. Yo no sé, siempre hay gente que se levanta a todas las horas. Si este programa empezara dentro de 1 o 2 horas, estaríamos diciendo también lo mismo. Porque bueno, la gente se levanta a la hora que quiere. Totalmente. O a la hora que puede, en Hablando realidad. de la hora que quiere, nuestros compañeros nos entregaron tarde el programa. No, hay que hablar con la dirección. El enemigo adentro. Uy, vamos a Hay que- quejarnos. Protesto, la dejo ya, martes. No, yo voy a hablar con la dirección porque los que están antes no se entregan tarde. Es verdad. Es tremendo. Recuerden entonces, martes 22 de marzo nos entregaron tarde el programa. ¿Cuánto fue, Tania, más o menos? 2 minutos. 2 minutos. Dijo Federico, no lo digo yo, lo dijo el responsable Perfecto. del programa anterior. Perfecto, sí. Hablando de las cortinas, la otra vez celebré la cortina de MBD Noticias, Sí, la es nuestra cierto. también es hermosa y es de un compañero de la casa de Nicolás Soto, así que mucho más aplauso entonces para Bien ahí. poner también a la gente de la casa en el lugar en donde juegan bien, por ejemplo en el nivel de musical. Sí, Un beso claro. grande para Se Nicolás. Bien le puso ahí. mucho laburo Estaba acá, a esas cortinas, ¿no? Son nuestras, son de la casa. Anda por acá, sí. Bueno, 18 graditos, está linda la mañana. Hoy llovió de madrugada, llovió bastante, pero ahora está bien. O sea que no se asusten para salir a la calle, está bueno el día. Pero ya iremos con más detalles de lo que va a suceder en materia climática. Y a nivel de programa, ¿qué se viene? Bueno, hoy nos van a estar acompañando dos jóvenes para hablar sobre el referéndum del próximo domingo, 27 de marzo. Va a estar Amira Fagundes, es integrante de la campaña por el sí a la derogación. Ella es además militante de la Federación de Estudiantes Universitarios y por el no va a estar Joaquín Bordón, que es edil de Flores del Partido Nacional, intercambiando sus argumentos a favor y en contra de estos 135 artículos que están en disputa. También vamos a tener un informe sobre la investigación que llevó adelante Francesca Leza, especialista en Plan Cóndor. Y vamos a tener el gusto, el honor, la alegría de recibir a un amigo de la casa. Ha estado en tantos programas, en tantos años, Pablo Chargoña, abogado y integrante del Observatorio Luz Ibarburu, para regalarnos alguna mirada sobre este informe. Y en el segmento que tiene que ver con la universidad también vamos a estar hablando de lo que es el Día Mundial del Agua, que se conmemora en esta jornada, y vamos a estar recibiendo a la doctora en Ciencias, Carla Kurk, de la Red Temática de Medio Ambiente, para hablar justamente sobre la contaminación del agua, la situación del agua que consumimos además todos, y es como, a futuro qué es lo que va a pasar también, ¿no? Pero antes que pasemos a repasar todos esos temas, vamos a ver qué es lo que pasa en las calles de Montevideo. Lucía Gómez, del Centro de Gestión de Movilidad, bienvenida, buenos días. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, adelante. Muy bien, les cuento. A esta hora tenemos un siniestro en la zona de Pocitos, en la intersección de Buxareo y Benito Blanco. La circulación por allí es bastante normal, pero de todas formas hay un carril obstruido por cada una de las calles. Y bueno, días como hoy, no está de más hacer énfasis en que el pavimento, debido a las lluvias, está resbaladizo, así que es importante que se aumente la distancia entre los vehículos, ya que se necesita mayor tiempo para el frenado y así evitar este tipo de situaciones de siniestros, así que extremar la precaución, especialmente un día como el de hoy. Y además, para hoy están previstos algunos cortes de calle que también están sujetos a las condiciones meteorológicas. Se va a cortar la avenida 18 de Julio entre Casinoni y Boulevard Artigas, en ambos sentidos. Esto está previsto por una actividad que se va a realizar por la avenida 18 de Julio, pero como les decía, está sujeto a las condiciones meteorológicas. Esta es toda la información por hoy. Si les parece, nos volvemos a encontrar mañana. Perfecto, Lucía, muchísimas gracias. Entonces, así la situación en las calles de Montevideo para el día de hoy. Exactamente. Bueno, tomar las precauciones del caso, como decía Lucía, pavimento resbaladillo, salir con tiempo, manejar con prudencia, eso es fundamental. Sobre todo cuando, hay días como el de hoy. Como el de hoy y los que se vienen, ¿no? Exactamente, porque vamos a tener por lo menos 3 días de lluvia, según dice el pronóstico del INUMED. Si les parece, ya vamos a repasar cómo va a estar el clima para los próximos días, para lo que resta de esta jornada y los próximos días, porque para hoy se preveía una mínima de 16 grados, tenemos 18 grados de temperatura a esta hora, vamos a tener una máxima de 22, lluvias y tormentas aisladas. Para el miércoles 23 de marzo, mínima de 15, máxima de 26, también gotas caen, diría el alemán.
Y el jueves 24 de marzo, mínima de 16 y máxima de 23 grados, temperaturas promedio y lluvias por lo menos hasta el jueves, dice el Instituto Nacional de Meteorología, Instituto Uruguayo de Meteorología. Qué bueno que no hay carnaval, ¿no? Que eso nos hubiera amargado mucho en febrero a Marcelo y a mí. Se seguía estirando, tremendo. Seguiríamos tarde. Pero bueno, lo importante es que terminó el carnaval y dejó de llover por muchos días. Ahí está. Así que ya saben, en época de sequía, organizamos un carnaval. Terminó el carnaval. ¿Ustedes están durmiendo mejor? Porque ustedes son gente que duerme poco cuando hay carnaval, ¿no? Sí. En general estamos durmiendo. Bien, eso es bueno. Estamos durmiendo mejor, pero dejamos la vida de sereno. Sí. O sea, la vida de trabajar de noche para empezar la vida de trabajar tan temprano de mañana. Y bueno, acostumbrándonos a cambiar el sueño. Exactamente. Bueno, y el tiempo no para, así las cosas. Agenda del día, si le parece, vamos a contarle algunos de los temas que se van a estar destacando en esta jornada. El Parlamento va a tratar hoy el proyecto de ley del Poder Ejecutivo en el que se dispone la exoneración del IVA al asado de tira. Esto será por el plazo de un mes. Me gustó poco, pero bueno. Aprovechar a... Sí, está por... A comer asado. Ahí sí, antes del referéndum. Bueno, el presidente de la calle Pou hizo el anuncio días atrás en rueda de prensa y en ese contexto explicó que sacarle el IVA a este corte de carne va a significar un descenso de varios pesos en el entorno de los 50 pesos, decía la calle Pou, esto en el bolsillo del consumidor. El proyecto ingresó ayer al Parlamento, pero se va a tratar esta mañana en el Senado y a la tarde rápidamente será analizado por la Cámara de Diputados. Vamos a estar charlando con respecto a este tema dentro de un ratito también. Sí, exacto. Bien, y otro de los temas que va a acaparar la atención en esta jornada tiene que ver con los debates. Ayer vimos el primero, organizados por la Universidad de la República, retransmitido por TV Ciudad. En esta jornada a las 22 horas el encuentro va a ser entre Tabaré Hackenbruch, subsecretario de Vivienda, y la abogada activista por los derechos humanos Valeria España para debatir sobre vivienda. Y a las 22:30 el tema va a ser de educación. Van a estar presentes el diputado por el Partido Colorado, Felipe Esquipani, y Luis Garibaldi, exdirector de Educación del Ministerio de Educación entre 2005 y 2015. Recordarles que los debates se transmiten por TV Ciudad. Sí. Y también por Uniradio 107.7 de FM y también por el canal de YouTube, la tele universitaria. Sí, exacto. Ayer estaban como moderadores, ayer y hoy también lo van a estar, Rosina Magliarini y Leo Lagos, ¿no? Amigos de la casa, ambos. Un debate que en algún momento se puso picante entre Polgar y de Posada, ¿no? A nivel económico. Lamentablemente se iba a hablar de seguridad ayer, pero no se pudo porque, bueno, los representantes por el no decidieron no asistir a este debate. Era Cereta quien iba a debatir por el sí, pero bueno, ese no se pudo concretar. Les contamos más asuntos que van a estar ocurriendo en esta jornada. Se va a realizar un nuevo encuentro de desayuno de trabajo que organiza la Asociación de Dirigentes de Marketing. En esta oportunidad estarán presentes la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, con su par de canelones, Yamandu Orsi, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. El tema del encuentro será análisis sobre la ley de urgente consideración, Frente Amplio, papeleta rosada. Esto se realiza a esta hora en el Hotel Radisson de Montevideo. Bien, y otro tema que es importante, una actividad que va a desarrollar el municipio B y tiene que ver con el homenaje a Silvia Trom, una periodista de mucho tiempo, trabajó en varios medios de comunicación en nuestro país y en el último tiempo fue activista por los derechos de las personas mayores. Ella, Silvia Trom, recientemente falleció y la actividad va a ser en Plaza Sereñi de las 2 a las 4 de la tarde y la red de organizaciones de personas mayores la recuerda además como una pionera en la lucha por el feminismo. Ahí tenemos imágenes de Silvia Trom, realmente fue una activista en periodismo y también en el último tiempo y por mucho tiempo por los derechos de las personas mayores. Trabajó mucho tiempo además en SICAM y estando ahí con su bastón siempre reclamando por los derechos de las personas que a veces invisibilizamos y olvidamos, ¿no? Sí. Y entre tanto debate, esta noche va a ser la cadena por el sí, que va a tener como protagonista al actor César Troncoso. Exacto.
Exactamente, exactamente. Bueno, eso será. Hay muchas actividades en la previa también, ¿no? Allí en el callejón de la universidad, si es que el tiempo y el agua lo permiten. Exactamente. ¿no? En el Día del Agua el problema es el agua, pero la que viene de arriba. Ahora Sí. después vamos a estar contando algunas de esas actividades. Bueno, a propósito del agua, en el marco del Día Internacional, hace un ratito hablábamos con la gente de FOSE, ¿no? Por donde hay que, de alguna manera, ajustar el chorro, el goteo y en lo que tiene que ver con las acciones del gobierno, ¿no? Hay una actividad vinculada justamente Sí, sí. a la Coordinadora Nacional del Agua. Sí, señor. Que lo vamos a tener en... ¿Cómo? Bueno, vamos a ¿Cómo? estar viendo ahora. ¿Cómo ya mismo precisamente. sería? Ahí está. Hoy la concentración es en la Plaza Libertad, Sí. a partir de las 15 horas, contra la extranjerización, la privatización y la contaminación de este recurso. Por el pronóstico de lluvia, la coordinadora tuvo que posponer la actividad artística que también estaba prevista Sí. y la nueva fecha será el martes 29 de marzo a partir de las 15 horas. Pero la actividad, de cualquier manera, no la artística, la otra parte, sí se va a estar haciendo en la noche de hoy. Vemos precisamente un tape con respecto a este tema. Las actividades comenzarán a las 15 horas en la Plaza Libertad. Los convocantes afirman que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, es un día de lucha y reivindicación. En Latinoamérica tenemos el 20%, del acceso al 20% del agua dulce mundial, pero la población solo accede al 1% del agua. ¿Por qué es esto? Porque un puñado de empresas multinacionales tienen, digamos, el restante de esa agua, ¿no? Como que se apropian del recurso hídrico, que en realidad es de todos. Defender el agua es defender y proteger la vida del planeta por encima de cualquier otro interés económico. También hay que denunciar a toda esta corrupción mundial, en particular ahora al capitalismo verde, que se está disfrazando en este momento como atrás de la nueva transición ecológica, ¿no? Una de las iniciativas que genera cuestionamientos por parte de las organizaciones sociales es el proyecto Neptuno, la nueva planta potabilizadora que planea construir OCE en San José. La reivindicación fundamental es que no nos roben el agua. Es algo que acordamos porque además es un sentimiento reflejo de las preocupaciones de 3 peligros en los últimos 10 años. Extranjerización del agua, porque ya hay empresas extranjeras acá llevándose agua. Privatización del agua con autorización de los gobiernos de turno, porque ya pasó en el gobierno anterior y en este. Por ejemplo, todo el tema de UPM y algunas empresas que están en el extractivismo en el interior y en las industrias de la capital y usan el agua de todos. Y el otro tema es la contaminación, ¿no? Invitar también a los jóvenes que tomemos estos espacios, que ahora es nuestro deber seguir esta militancia y esta lucha social, me parece re importante. Bien, y ahora, ¿qué les parece? Hacemos una pausa porque tenemos mucho, bueno, ya deben estar las personas que vienen a participar ahora de un debate. Personas jóvenes que a veces uno no las ve tanto, no son políticos de primera línea, pero les vamos aquí a hablar, intercambios sobre estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Está difícil. Es más difícil para todos. Está picante el martes, Pero ¿eh? lo lindo además es que la idea de la producción es generar esta nueva conversación y no plantearlo en términos de debate que hemos tenido y de mucha calidad y vamos a seguir teniendo en la noche a través de lo que recojamos también en este programa, de lo que ha sido la semana. Vamos a tener en estos 2 días que nos restan antes de la veda, Sí. muchísimo de la LUC y muchísimo de debate, pero también generar esta de la conversación, esto de poder encontrarse y poner en común esos argumentos que uno y otro tiene para cada una de las decisiones. ¿Sabe lo que me gusta de los entrevistados que vienen un ratito nada más? Que hablan claro, sin A ver, vuelta. vamos a verlo, me Hablan quedo claro. esperando para el próximo A la programa. vuelta de la pausa, ¿le parece? Amira Faúndez y Joaquín Bordón van a estar hablando sobre algunos temas de seguridad, por ejemplo, y educación enseguida de la pausa. It's clear we don't understand it.
Señoras y señores, seguimos en Ciudad Viva. Lo prometimos antes de la pausa. Vamos a tener, no sé si un debate, una especie de debate aquí en la mañana de TV Ciudad. Gente joven, yo les dije en un ratito, les había comentado que ellos hablan muy claro. Y vamos a recibir en los estudios de TV Ciudad a Amira Fagundes, también a Joaquín Bordón, ambos, bueno, militantes por el sí y por el no. Gracias por estos minutos para TV Ciudad y que estén acá con nosotros. Es un placer. ¿Cómo viene la campaña en el tramo final? Bueno, en nuestro caso viene muy agitada, venimos de un fin de semana de mucha movilización, donde tuvimos la caravana, donde miles de uruguayas y uruguayos en todo el país salieron a las calles, entonces, y ya en la recta final, pero con mucha movilización. ¿El hombre? ¿Cómo lo ve? Yo creo que es una campaña atípica, porque a mí me sorprende mucho, yo milito desde el 2009, y es la primera campaña que veo con tanto desinterés de la gente. Vamos a ser sinceros, ya a esta altura de la campaña estaríamos todas las campañas políticas haciendo un trabajo más logístico, de llevar la papeleta, de ayudar a la gente donde vota, y realmente todavía estamos explicándole más por dónde va el contenido y todo eso, que en otras elecciones ya esa etapa está terminada y estás más en los últimos ajustes. ¿Coincidís que hay desinterés o desinformación en muchos casos? Sí, es que nosotros, por eso existe el referéndum, para poder informar a la gente. Creo que esa es una de las problemáticas que nosotras hallábamos. Imagínense si en 90 días se aprobaron a puertas cerradas esta ley y hace 2 años que estamos trabajando con la gente en la calle y aún no conoce, era necesario entonces este referéndum para que la gente tenga información sobre la mesa. Amira, empiezo contigo porque de alguna manera planteaste el tema. Dijimos que seguridad era uno de los temas que íbamos a abordar. ¿Qué es lo que buscan ustedes evitar al ir contra 135 artículos, que creo que los de seguridad son 34, ¿no? ¿Qué es lo que buscan en ese sentido? Sí, exactamente, son 33 los de seguridad. En realidad allí hay un montón de normas que es necesario dar un debate ciudadano de qué tipo de seguridad quiere construir el Uruguay. Nosotros venimos ahora de un momento donde estamos cerrando los meses con más homicidios que días en el mes, entonces vemos que en realidad el sentido de seguridad de la gente es así desde que existe la ley de urgente consideración. Nosotras creemos que no, que la violencia en la calle se ve cada vez más. Entonces realmente cuestionamos qué tipo de seguridad construye la ley de urgente consideración y a partir de esto decimos que son negativos para la vida de las y los uruguayos. En un mes además donde debería ser emergencia nacional los femicidios, la ley de urgente consideración establece en la parte de seguridad menos lugares para atender la violencia de género. Entonces también problematizando esto y en un mes tan especial como marzo, es que bueno, llamamos a la gente a informarse sobre el contenido de materia de seguridad. Cuando dijiste, perdóname, lo de los homicidios, la primera parte no te entendí. Enero registró más homicidios que días, por ejemplo, y febrero, ahora no me acuerdo los datos, pero es como que se viene creciendo en violencia, que a veces son en los hogares, en la calle. Entonces, el sentido de seguridad en los espacios donde está la gente, creemos que en realidad ha sido como debilitada, que en realidad no ha generado mejor clima dentro de la sociedad la LUC. Ahora vamos a volver sobre este asunto también para conocer la palabra de Joaquín Bordón en este caso, en lo que tiene que ver justamente en materia de seguridad y qué hay detrás de estos artículos. A ver, yo creo que tenemos que ver de dónde venimos con el tema seguridad. Esto sin ánimo de polemizar, pero yo creo que cuando hay un cambio en el gobierno, primero alguien pierde el gobierno y después viene una alternancia. Y la seguridad fue una de las materias que le costó el gobierno al Frente Amplio. Entonces, había que buscar un cambio. Y la gente lo pedía, a ese cambio. Y se tradujo, realmente que dejó de ser un problema de seguridad, pero porque también pasaron otros problemas. Nosotros no nos guiamos solamente por encuestas. Yo realmente no manejo los mismos datos de homicidio que maneja ella. La disminución de los delitos ha sido constante. Si bien hubo un pequeño repunte,
en homicidios en 2021, pero igual se encuentra a la baja. Cuando se habló Ahí están los datos de la pandemia también, ¿no? Que hubo un cierre y como que allí también eso hizo un efecto... Claro, pero por ejemplo en otros países como Argentina, que estuvieron mucho más en tiempo en cuarentena y que las restricciones fueron mucho más duras, los delitos aumentaron. Entonces, después, por ejemplo, se habló de gatillo fácil con el tema de la legítima defensa impropia y sin embargo bajaron de 19 a 14 en el primer año. Entonces, yo creo que después, no sé, podemos entrar en el articulado detallado. Pero hay más denuncias, ahí sí, pienso en lo que dijo la Institución Nacional de Derechos Humanos, que le llegó desde de los defensores de oficio, no como gatillo fácil, pero sí más casos de abuso policial, que obviamente no involucran a los 33.000 efectivos, pero hubo más de 100 denuncias que no fueron del mejor procedimiento, ¿no?, de los efectivos. Yo creo que las denuncias son permanentes. Llama la atención que hayan sido se hayan presentado todas juntas y en una campaña de uno de los dos, vamos a decir, de una de las dos opciones. Pero sí es una realidad. Pero nosotros cuando hablamos de respaldar a la policía, hablamos de respaldar a la policía como institución. Respaldamos el uniforme. Pero el que crea que porque tiene un uniforme va a ser impune, le va a caer todo el peso de la ley. Porque sí puede pasar que alguno crea que malinterprete ese respaldo que le da la ley como impunidad. Pero no se la va a llevar de arriba. Le va a caer el peso de la ley y se está viendo. Y ojalá que esas denuncias se esclarezcan. Porque ante todo, y en muchos aspectos de seguridad sobre todo, parece que se desconoce el trabajo de Fiscalía y del Poder Judicial. ¿Cómo se puede decir que ahora con la ley de urgente concesión el policía es el que controla el tipo penal? Claro que el policía controla el tipo penal, porque es la primera persona que repele el delito. Claro, pero ahí se amplía, Joaquín, de 2 a 4 horas que no tiene que avisar la policía al fiscal. Eso da un margen mayor a la policía. Que eso, digo, te lo planteo porque Después es una de las de tener a críticas, una ¿no? persona. Pero ya estamos presumiendo que la policía va a proceder mal en esas 2 horas. No, pero ¿por qué no se...? Pienso, ¿por qué ese cambio? Porque, a ver, hay Ahí la justicia aspectos que hay que resguarda, ¿no? tratar de entender, Sí. que no todo, no estamos hablando solo de Montevideo. A veces se comete el error de razonar con la lógica de Montevideo, que tiene todas las instituciones aglutinadas acá. Es difícil hacer un procedimiento policial en el pueblo Yacaré de Artigas y llegar hasta la fiscal en Artigas Ciudad. Como ejemplo. Entonces, a veces también se busca adaptar, pero si nosotros decimos que se le dan esas 2 horas para que el policía haga un mal procedimiento, entonces estamos en una presunción de que el policía ya va a proceder mal por regla y que la excepción es que haga bien el procedimiento. No, yo me refiero en el caso, y ahí te vamos a dar también a ti la palabra, pienso una persona, una madre, un padre que le detienen al hijo por lo que sea, por la salida de un boliche y que no te avise enseguida, eso genera cierta incertidumbre, ¿no? Sí. Pienso. ¿No? A Sí. los dos le pregunto. Sí, obvio. Es que, a ver, imagínense la persona que está escuchando de este lado, 4 horas puede estar desaparecido su hija o su hijo sin que avisen inmediatamente. Que avisan inmediatamente significa levanto el teléfono y aviso al ministerio, tengo a tal persona registrada o no registrada, con documento o sin documento. Es eso lo que cambia y es como muy simple y pasa como desapercibido, pero significa la preocupación de saber, bueno, dónde está mi hija, mi hijo durante esas 4 horas, que lo pueden estar interrogando sin un abogado, sin una persona, por un crimen que vaya a saber si fue tal crimen o fue el haber estado en la calle y no tener documentos. Entonces, en realidad, ¿qué garantías tiene para el ciudadano y sobre todo para las y los jóvenes este artículo puntual? Yo creo que ninguna, que es necesario que siga como estaba anteriormente en la ley, que decía que cuando había una persona debía ser avisado inmediatamente al ministerio. Entonces me parece que lo que estaba mejor, lo que había antes era mucho mejor y daba garantías al ciudadano. Para cerrar el tema seguridad, hace un tiempito, bueno, en el marco de la institución de derechos humanos se recibieron varias denuncias. Incluso se vio un procedimiento policial donde literalmente un policía le pega una piña en la boca a una persona en el marco de un procedimiento. ¿Qué valoraciones se hacen eso? Obviamente no son los 33.000 policías como decía el ministro Heber, ¿no? Pero por allí no algún policía que esté
medio al límite no se puede amparar justamente en esta ley y haga este tipo de cosas? No. A los dos le pregunto. Yo creo porque que no. lo viste el video, ¿no? Fue Sí, textual. totalmente. Pero, ¿sabés qué? Tú lo estás diciendo. Ese video es la prueba. Porque como todo proceso judicial, hay un procedimiento en fiscalía, una producción de la prueba, pero a veces parece que eliminamos también el proceso judicial. La prueba es determinante. Si un delito no configura, no configura. A ver, no quiero entrar en un artículo tan amplio y tan polémico como es el de la legítima defensa. Sí. ¿Tá? Pero lo que se hizo con el artículo de la legítima defensa fue ampliar el tipo penal. Deja menos discrecionalidad al fiscal y al juez y el texto es más. ¿Qué hace que sea más específico? Que sea más difícil que configure. Y cuando se produce la prueba, una legítima defensa puede terminar siendo un homicidio por la producción de la prueba. Entonces, eso es lo que, cuando hablamos de que también no hay que desconocer el trabajo de Fiscalía y del Poder Judicial. Es cierto que y lo dije yo al principio, el policía que crea que va a ser impune porque tiene un uniforme está muy equivocado. Estamos en otro tiempo. Eso no pasa más. Habría mucho más para discutir de seguridad, pero nos metemos en educación. ¿Cuál es la base? Ahí le pregunto primero también a Joaquín, ¿sobre qué base se sustentan los cambios que se proponen a nivel de la educación? Cambia bastante, ¿no? Es una reforma educativa importante. El cambio en la educación y los artículos de educación es el segundo grupo más importante dentro de los 135 artículos y yo creo que hay que partir de la base desde donde veníamos. Nosotros veníamos de comparar números de 2003. Todos sabemos de dónde veníamos económicamente y obviamente que eso se traducía en educación, en presupuesto. A los últimos años, y somos los últimos de la fila en Latinoamérica. Entonces las luces de alarma estaban prendidas. ¿Por qué con el mayor presupuesto de la educación no podíamos tener resultados? Había que plantear los cambios. Yo realmente entiendo que el Frente Amplio y el PIT-CNT estén en contra de los artículos de la gobernanza. Claro que lo entiendo, porque es un tema ideológico, porque pierden poder, porque el cambio en la gobernanza lo que hace es el elegido para gobernar gobierna. Y los sindicatos están para luchar, para reivindicar y para conseguir cosas para sus colectivos, es cierto, pero no para gobernar, porque no fueron electos para eso. Entonces, en ese primer grupo de artículos, que es los cambios en la gobernanza, que lo que hacen es eliminar los consejos desconcentrados en los 3 niveles por las direcciones, que a su vez eso lo que hace es la fluidez de la transversalidad de las órdenes del CODICEN, de las políticas del CODICEN. Entonces, pero se mantienen en el Consejo de Formación Docente, por ejemplo. Y el CODICEN se mantiene en la representación docente para tener esa representatividad. Pero nosotros estamos convencidos en ese primer grupo, si quieren después vamos viendo los otros grupos, pero para que ella también tenga el espacio para hablar del tema de los artículos de gobernanza, pero nosotros lo que se buscó con esto es eliminar cargos de confianza, desburocratizar, hacer la línea más directa de las políticas y sobre todo concentrar responsabilidades. Mira, ¿estos cambios en la gobernanza perjudican o benefician a los estudiantes? Y en realidad, si nosotros vemos cómo ha cambiado desde la ley de urgente consideración, vemos claramente que es negativo. Nosotros en realidad, si defendemos una democracia plena, necesitamos que todos los actores de la sociedad puedan estar presentes donde se toman las decisiones. Tomar decisiones sin saber qué es lo que está pasando en las instituciones educativas, sin los docentes, sin los maestros, nos parece un error, porque son quienes trabajan y están en la realidad del día a día con los gurises, que en definitiva es eso. Si yo voy a tomar una decisión es para mejorar la realidad de los gurises que están yendo a la escuela, que están yendo al liceo. Entonces claramente es negativo, porque tomar decisiones en un sillón, en una oficina, en un edificio debe ser muy fácil, pero estar donde están las necesidades de la gente y saber qué decisión tomar para el momento indicado es una situación diferente. Nosotros creemos que los gremios y nosotros como Federación de Estudiantes Universitarios hemos defendido el cogobierno en nuestra casa de estudios, que es la Universidad de la República, pero también
antes de la ley de urgente consideración, queríamos avanzar que existiera la Universidad de la Educación que también tuviera cogobierno para los estudiantes y docentes. Entonces esto es un retroceso. El país venía avanzando hacia un lado, capaz que de una manera muy lenta, difícil, pero creemos que esto es bastante regresivo a lo que teníamos antes. Joaquín, sí. Porque en realidad yo estoy de acuerdo que los temas educativos tienen que ser tratados integralmente. Sorprende un poco que con esa lógica de pretender que todos los actores participen en los órganos de cogobierno, también se pretenda derogar artículos donde lo que se hace es colectivizar y potenciar la comunidad educativa en los centros educativos. Se creó un marco normativo que se pretende derogar para colegizar la dirección de determinados centros. Se pretende derogar que puedan en los consejos de cada centro educativo participar el personal no docente, que también es parte de la comunidad educativa. En cuanto a la formación, es cierto, estamos totalmente de acuerdo que lo ideal sería la formación, la universidad de la educación, pero requiere mayorías especiales y por circunstancias políticas que de repente no son ajenas a nosotros dos, nunca se ha llegado a esa mayoría especial. Esto por eso se buscó un camino del medio con la profesionalización y darle, crear las carreras educativas que tengan calidad de grado. No puede ser que docentes, maestros cursen carreras de 4 años y no puedan tener un estudio de grado que no les permite ir más allá del Mercosur para hacer un posgrado. Ahora, estamos muy limitados. ¿Qué pasa? A los dos tenemos que ir cerrando, ¿no? Sí. Pero pienso en que ya no es de gobernanza. Se acorta la educación obligatoria. Le pregunto a los dos. Sí. Incluso la de, creo que se mantiene la de 4 y 5. Pero la de 3, de hecho, ya no corre más. Y se acorta también el ciclo superior de enseñanza secundaria. Como lo ven, es un comentario final, no sé si, o qué otra cosita sobre educación. Sí. Digo, porque los dos, bueno, vos sos abogado, vos sos estudiante, pero digo, bueno, el tema de educación me los corta bastante, ¿no? Sí, claro, soy estudiante de veterinaria. En realidad, ahí nosotros lo que vemos problemático es que nosotros veníamos avanzando el país en universalizar cada vez más la educación. Es decir, que el Estado sea responsable de la educación que tienen los niños desde temprana edad, ya desde en los CAIF. Y eso significaba también una atención a las familias, un seguimiento a esos niños. Y entonces establecer directamente que esto no es obligatorio significa que ya no va a ser prioridad invertir en primera infancia. Entonces nos parece algo bastante difícil porque los niños a temprana edad es cuando desarrollan cognitivamente, se desarrollan en general. Entonces es necesario que cada vez antes los niños puedan acercarse a los centros educativos y sus familias. Entonces es necesario universalizar la educación y sobre todo pretendiendo que también continúen en el sistema educativo y que también salgan y que terminen secundaria, avanzar en ese sentido. Ahora la LUC lo que hace es restringir, es decir, estar con menos tiempo prestándole atención a los jóvenes del país. Joaquín. La educación inicial nunca fue obligatoria. Lo que se establece en el artículo 22 se fijó la obligatoriedad en 4 años, pero si vamos al artículo 1 de la ley no se toca el artículo 1 y es el que establece que el Estado tiene la obligación de prestar la educación a todo ciudadano que lo requiera. El argumento, es realmente sorprendente el argumento de que se quiera, que esto tiene el fundamento en reducir el presupuesto en políticas de primera infancia, cuando por primera vez en la historia, en una rendición de cuentas que del año pasado, se destinaron un extra de $50 millones para primera infancia. Yo sé que el tiempo apremia, sí, pero yo quiero cerrar mi intervención diciendo que soy militante del no. Tuve el gusto de ser asesor de la ley de urgente consideración, siendo con otro grupo de jóvenes, y soy hijo de la educación pública. Fui a una escuela pública rural, la escuela 25 de Juan José Castro, estudié en el liceo número 1, hice toda mi carrera en la Universidad de la República. Soy un eterno agradecido a la educación pública y estoy convencido que estos cambios son para mejorar la educación. Nosotros estamos en el final. Yo les quiero pedir, no sé si en 30 segundos o un poquito menos cada uno, ¿por qué hay que votar que sí? ¿Por qué hay que votar que no? Sí. Bueno, creo que primero, si somos defensores realmente de la educación pública, hay que votar que sí, porque eliminar de un montón de espacios que diga estrictamente educación pública para darle paso a la educación privada es un problema.
Así que para construir un Uruguay mejor es necesario estas instancias democráticas, así que llamar a votar que sí para construir y darnos el espacio de un Uruguay mejor. Yo creo que la privatización de la educación la hizo el propio fracaso de las políticas educativas de la educación pública. Y entonces estos cambios pretenden progresivamente buscar que la educación pública vuelva a ser lo que fue. Entonces yo creo y espero que todas las fuerzas sindicales y políticas, si la ley queda firme, colaboren con las herramientas que tienen para dar la oportunidad al país de que esos cambios vean sus efectos. Amilia Fagundes, Joaquín Bordón, gracias por estos minutos para TV Ciudad. Gracias a ustedes. Muy bien, nosotros hacemos una pausa, Pilar. Sí, una pausa y ya venimos con otros temas. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say what. Esta semana se dio a conocer un trabajo de investigación realizado con la colaboración de varios países del Cono Sur, pero bueno, liderado por la Universidad de Oxford, y tiene que ver con dejar al descubierto la operación Plan Cóndor, sobre todo para informar a las nuevas generaciones que no saben de la política represiva que se hizo de coordinación en los años 70. Para hablar de este tema ya estamos recibiendo al abogado Pablo Chargoña, que es coordinador del Observatorio Luz Ibarburu. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación. Estuvimos hablando también y ya estamos invitando a Chargoña a ver esta entrevista que le hicimos a Francesca Lessa, que es una doctora italiana que ha trabajado en más de 8 años en el Plan Cóndor, que bueno, ha coordinado con activistas también y abogados de aquí de nuestro país también, pero que trabajaron en este material sobre esta coordinación represiva. Lo vemos. Además de ese intercambio de información entre los países que estaban buscando a los opositores políticos en el exilio, se sumaban después etapas posteriores, una etapa de operativos conjuntos. Sabemos de muchísimos casos, en el caso de Uruguay particularmente, de centenares de exiliados y exiliadas de Uruguay que fueron secuestrados en operativos en Buenos Aires, operativos llevados adelante por agentes de policía y militares de Argentina, pero con la participación en territorio argentino de militares y policías uruguayos. Y finalmente, podemos decir como una tercera etapa, en las que después de detenciones en cárceles clandestinas en Argentina, después de interrogatorios bajo tortura, los militares y también los policías que participaban en estos operativos decidían lo que se conoce como el destino final de las personas detenidas, que sabemos que muchas de ellas fueron asesinadas y desaparecidas, y algunas sobrevivieron después de mucho tiempo en cárceles clandestinas y después de sufrir brutales torturas. Esta investigación que hace referencia Lessa hizo un mapeo de los juicios y también de las víctimas que, bueno, que a causa del Plan Cóndor. Detectaron más de 800
víctimas, la mayoría de las cuales, en un gran porcentaje, si estamos hablando casi la mitad, eran uruguayos. Y el peor periodo, y esto también nos vamos a hablar después con Chargonia, fue en 1976. Le preguntamos sobre el caso de Uruguay y por qué se ha demorado, porque hay una diferencia muy importante entre los juicios que ocurrieron en Argentina, en Chile, inclusive a diferencia de Uruguay. La situación en la que nos encontramos en este momento es una situación donde la impunidad biológica de las personas responsables de estos graves delitos de lesa humanidad se está acercando cada vez más porque ya son personas mayores y entonces muchas de ellas ya han fallecido antes de aparecer frente a un tribunal para responder respecto a estos delitos. En el caso de Uruguay se da una situación que podemos decir un poco paradójica, porque por un lado existen alrededor de 200 causas penales en los diferentes tribunales del país, especialmente en Montevideo, pero también en el interior, gracias a los esfuerzos incansables de los sobrevivientes, de los familiares y de los activistas y abogados de derechos humanos. Lamentablemente no vemos un mismo nivel de actividad de parte de la justicia, que ha sido bastante más lenta en resolver estas causas. A pesar de ya diferentes gobiernos de diferentes partidos políticos en las últimas décadas, desde la transición democrática, hubo diferentes niveles de compromiso con este tema. Obviamente en algunos gobiernos se pudo avanzar muchísimo más que en otros, pero ninguno de ellos realmente tomó este tema como una política de Estado, que es la gran diferencia que vemos con Argentina. Todo ha sido mucho más difícil, tanto por un lado del acceso a los documentos de archivo, el acceso a, digamos, a los testimonios y también en obstáculos fácticos. Hace unos días atrás leía en Twitter que el abogado Pablo Chargonia denunciaba cómo hubo algunos obstáculos logísticos que no le permitieron avanzar en alguna audiencia que estaban agendada específicamente en algunas causas relativas a Plan Cóndor. El hecho de que la investigación de los delitos de la dictadura no se considere una política de Estado es el obstáculo principal en el caso de Uruguay. Bien, Pablo, ya te tenemos aquí en estudio, te mencionaba, ¿coincidís con ese diagnóstico de Francesca Lessa? Sí, la impunidad es un problema en este país, en muchos países. Es cierto que en la comparación con la región, particularmente con Argentina, hay diferencias, hay unos avances que en Argentina se advierten que en Uruguay no. Estamos hablando que en Argentina son 1000, más allá de las personas. Sí, 1000 las personas procesadas, en Chile. Y aún si se hiciera una ponderación con la población de uno y otro país, de todas maneras estaríamos retrasados. También es cierto que hay otros países de la región que están también más atrasados que Uruguay. El caso de Brasil es paradigmático acerca de la ausencia de ningún avance en materia de justicia. Es un problema en todo el mundo, lo ha sido, y también particularmente en Uruguay, cómo se resuelven los casos de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Cuál es el problema principal? El criminal es el Estado, fue el Estado. El Estado actuó con toda la impunidad de la propia institucionalidad y eso hace que sea muy difícil para las democracias post-dictadura avanzar en la justicia en ese caso. Siempre se analiza qué pasó en Uruguay o cuál es la diferencia respecto a otros países que están mejor en todo caso. Es muy difícil evaluarlo. Ciertamente, como dice la doctora Lessa, hay diferencias entre lo que ocurre en Argentina. Ellos en Argentina hablan de la inexorabilidad de los juicios, ya no se discute. Y en Uruguay hay que estar peleando, hay que estar discutiendo permanentemente sobre la importancia de los procesos penales. Y yo quería poner foco en eso, porque en este año 2022 nos estamos encontrando y nos vamos a seguir encontrando con pretensiones de volver atrás. Los tímidos avances que hubo en Uruguay, hay fuerzas políticas que quieren desactivarlos concretamente, proyectos de ley
para restablecer la ley de caducidad, una idea peregrina, pero que la planteó algún partido, concretamente Cabildo Abierto. Luego se habló de la posibilidad de restablecer la interpretación de que estos crímenes prescriben, que son delitos ordinarios, delitos comunes. Últimamente, el proyecto de ley para la prisión domiciliaria de mayores de 65 años, con una evidente intención de beneficiar a los camaradas del senador Manini Ríos. Nos acabamos de enterar que el diputado Lust fue a la cárcel de Domingo Arena, no sé exactamente a qué, pero a entrevistarse con los presos por crímenes de lesa humanidad, y está anunciando un nuevo proyecto de ley. O sea, que si bien hay una característica esencial de estos casos es la lentitud, la falta de una política estatal, institucional, que es cierto que es verdad en materia de crímenes de la dictadura, también hubo algunos procesamientos, particularmente de 2 juezas, y una reacción a esos procesamientos, que son estas reacciones políticas que yo estoy mencionando. Digo esto para alertar en qué situación estamos en el 2022 con relación a los crímenes de la dictadura. ¿Y por qué pasa eso? ¿Hay poca memoria? Cuando hablamos de pasado reciente, ya pasaron 40 años, aunque se siguen perpetrando algunos de los crímenes. ¿Por qué no se abraza, digamos, la causa de la justicia o de la responsabilidad penal? Habría que analizarlo desde la perspectiva de lo que puede llamarse la cultura de la impunidad, un trabajo que nace desde los propios perpetradores. Lo acaba de decir un tribunal de apelaciones en lo penal, estaba leyendo una sentencia que es de ayer o de antes de ayer. La sentencia condena a Lauri Rodríguez a 20 años de penitenciaría por el homicidio del militante anarquista Iván Morales, 1974, en el cuartel de Domingo Arena, donde hoy es una cárcel. Ahí lo mataron a golpes. ¿Por qué traigo este caso concreto? Porque el Estado encubre todo ese homicidio, hay autopsias falsas, se buscan causas de muerte que evidentemente no se dieron en la realidad, lo mataron en la tortura. Se debió esperar muchísimos años para que la cátedra de la Facultad de Medicina analizara los documentos y concluyera: a Iván Morales lo mataron a trompadas o a palos o a patadas, pero evidentemente esa fue la causa de la muerte. Entonces tenemos, dice el tribunal, el ejemplo, en ese caso, y lo dice en otro caso también, el ejemplo de un crimen encubierto por la totalidad del aparato estatal. De hecho, el condenado a 20 años de penitenciaría funcionaba como juez sumariante. Y la idea es que el juez sumariante no podía estar en el proceso de interrogatorio, esa era la idea oficial. La realidad es que formaba parte del esquema de interrogatorio y de tortura. Esto pasó con Iván Morales, pero pasó con otros que sobrevivieron en miles. Con esto quiero decir, se comete el crimen desde el poder y se emite un mensaje, un discurso de impunidad, de noche y niebla. Lo dice un tribunal, recordando aquel decreto del año 1941 de Adolfo Hitler, hacer desaparecer el fenómeno mismo, el propio hecho criminal. El Estado lo encubre a través de su discurso, de su cultura, de las formas en que se procesa la transición de la dictadura a la democracia, los pactos en el Parque Hotel, en el Club Naval, la ley de caducidad, la pretensión punitiva del Estado. Igual pasaron varios gobiernos de distintos signos. Ciertamente. Pero Uruguay tiene hubo una circunstancia distinta tal vez a otros países, que fue el sometimiento a consideración del cuerpo electoral de la ley de impunidad. Eso no ocurrió ni en Argentina ni en Chile. Hubo un recurso de referéndum en el año 1989 con un resultado de derrota, y eso hasta el día de hoy sigue operando discursivamente, ideológicamente, y es muy difícil enfrentar esas afirmaciones cuando desde el otro lado dicen el soberano, el cuerpo electoral, lo siguen diciendo. La semana pasada estuve en una audiencia con Pajarito Silveira, sigue reivindicando que el pueblo nos perdonó. Y estas cosas no ocurrieron en Argentina particularmente. Ciertamente hay otros factores que deberían ser analizados.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con el que ahora hay un grupo de ciudadanos y de ciudadanas que dice que quienes están presos en Domingo Arena son presos políticos? ¿Va en el mismo en un sentido misma reacción? más infame aún que la negación, más infame en el sentido de que se toma una bandera propia de las víctimas de la dictadura. La expresión preso político es una expresión de las víctimas de los terroristas de Estados. Ahora son los propios represores que la toman. Es decir, hay una resemantización radical, infame, absolutamente infame, porque están muy lejos estas personas procesadas o condenadas de ser presos políticos. Son autores de crímenes de lesa humanidad, los más aberrantes que conoce la historia de la humanidad. Entonces, la utilización de la terminología preso político es una forma de adoptar una de las banderas de las víctimas, y entonces estamos en presencia de un discurso. Esto también lo dice algún tribunal por allí, es interesante algunas reflexiones que se hace desde el Poder Judicial, porque es cierto que, insisto con esto, ¿no?, que hay lentitudes, que hay muchas demoras, pero también es cierto que algunos pronunciamientos judiciales dan cuenta de que los crímenes de la dictadura son crímenes de lesa humanidad y dan cuenta de los mecanismos infames y perversos utilizados para el ocultamiento del crimen. Entre los que se encuentran, por ejemplo, lo dice un tribunal en el caso del procesamiento del médico alias Oscar V, que intervenía en el Servicio de Información y Defensa, identificado por sus propias víctimas que habían sido secuestradas en automotores Orletti trasladados a Uruguay. Eso es el primer vuelo colectivo. Acá ven a un médico en la sede del CID, que entonces funcionaba en la actual sede de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en la casa de Boulevard y Palmar. Ahí ven, en cierto momento, no están encapuchados. El encapuchamiento es permanente, esa situación se da siempre, pero en cierto momento ven a un médico y años después lo identifican. Hoy ese médico, alias Oscar V, está identificado. Hay sospechas de que fue el médico que intervino en el parto de María Claudia García de Hellman, o sea, en el nacimiento de Macarena Hellman. Y en esa sentencia el tribunal pone el foco en la perversión que significa creer que todas las víctimas están concertadas para mentir. Porque la prueba de cargo del sobreviviente es la prueba fundamental. Eso lo vemos en todos los expedientes. Cada vez que ha habido un procesamiento, cada vez que ha habido una condena, es cierto que son importantes algunos documentos, algunos archivos desclasificados, pero fundamentalmente es la prueba del sobreviviente, de aquel que vio. De hecho, a Lauri Rodríguez, a este que acaba de ser condenado ayer o antes de ayer a 20 años de penitenciaría, se lo veía porque la víctima, el hombre o la mujer, en cierto momento le sacan la capucha y lo obligan a firmar un acta falsa, desde luego arrancada por la tortura, y leen el nombre del juez sumariante, que el juez no tenía nada, formaba parte del esquema de tortura. Ya tenemos que ir cerrando, pero hace unos días también se conoció que va a avanzar un juicio contra el capitán de navío Jorge Trócoli en Roma. El año pasado fueron juzgados, además, condenados a cadena perpetua 14 militares vinculados a distintos momentos del Plan Cóndor. ¿Qué pasa en Uruguay? Son varios los juicios que están, porque hay poca visibilidad. ¿Cuántos juicios hay o investigaciones en marcha, sabiendo, y esto lo hablamos con la doctora Alesa, que el primer caso que se presentó en Uruguay, que tiene que ver en el 84 con Lilian Celiberti, Universindo Rodríguez, sigue sin resolución? Sí, que fue el caso que la doctora Alesa mencionó, porque en una audiencia debían ser conducidos o Anesian y Silveira, si no recuerdo mal, que ambos están presos en Domingo Arena, y la noticia que recibe el juzgado es que el Ministerio del Interior no contaba con vehículos para trasladarlos, y esa era la segunda vez que ocurría. Claro. Por lo tanto, bueno, estamos acá en presencia de uno de esos elementos que efectivamente se podría decir como de la impunidad fáctica o institucional o lo que sea, pero ¿por qué se alargan los juicios? Sí, por estas razones, porque si no se hace la audiencia en el día que se tenía que hacer, se va a hacer en otro momento, y estamos siempre operando a contrarreloj. Las víctimas se mueren, los victimarios también,
Y ese caso que es emblemático del Plan Cóndor, el secuestro de toda una familia en Porto Alegre, es el que está sin resolver. Hace, creo que ya más de 2 años que hay un pedido de procesamiento respecto de 4 militares, entre los que se encuentra Bassani, Ferro y otros más, y está sin resolver efectivamente. Bien. Y también es importante que está pendiente, hay una causa que a mí me parece muy importante sobre tortura en fusileros navales, que tiene mucha prueba de cargo contra el ex comandante en jefe de la Armada. Señala un solo caso, porque es un caso de un militar que ha progresado hasta la cúspide de su carrera militar, Tabaré Danners. Tabaré Danners fue comandante en jefe de la Armada durante el gobierno progresista y está sindicado, está denunciado por sus propias víctimas como torturador en fusileros navales. Bien. Estamos esperando que haya resolución sobre ese caso y sobre tantos otros. Bien, gracias. El tema no termina acá. Te seguiremos invitando para ver cómo avanzan las distintas investigaciones, los distintos juicios. Bueno, muchas gracias. Yargoña, gracias. A las órdenes, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos ahora con Marcelo Fernández. Adelante. Bueno, muy bien. Vamos ahora a conocer qué es lo que va a estar sucediendo con el tema de la carne, sobre todo con la rebaja del precio del asado. Se le va a quitar el IVA, que en el caso de las carnes es de un 10%. ¿A cuánto va a quedar el precio de la carne? ¿Qué pasa con los carniceros? Porque más allá de un acuerdo de precios, esto va a ser por ley, ¿no? La rebaja del tema del asado. Ustedes saben que el asado es el corte que más se vende, porque claro, un asado para 4 personas hay que pensar en alrededor de 3 kilos, cuando en otros cortes sin hueso es mucho menos lo que se compra. Entonces, claro, el asado es el corte que más cantidad de kilos se vende. Pero para conocer qué es lo que va a pasar realmente con el tema del precio del asado, vamos con el móvil que está con el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Alfonso Constenla. Así es, Marcelo, como tú decías, el Parlamento va a aprobar en la jornada de hoy el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para exonerar el IVA al corte del asado. Como tú decías, estamos con el presidente de la Unión de Vendedores de Carne, Alfonso Fontela, para consultarlo específicamente sobre eso, sobre cómo va a impactar esta disposición legal en el precio del asado. Fontela, le agradecemos estos minutos en Ciudad Viva y concretamente esa es la pregunta. ¿Cómo va a afectar este proyecto de ley en el precio del asado y qué tipo de asado va a estar afectado? Bueno, se busca dinamizar la venta de carne en mostrador, se busca también con un corte cárnico que es muy apetecible para el uruguayo. Bueno, tener una posibilidad de tener una oferta importante de ese corte para el consumo interno, que era algo que estábamos también pregonando y tratando de poder hacerles entender a las autoridades desde hace ya un tiempo que necesitamos tener algún tipo de medida para favorecer el mercado interno, ¿no? El mercado interno que ha sido castigado en los últimos meses por aumentos sucesivos en el precio de la carne y bueno, a través de este corte, bueno, creemos que podemos llegar a muchos uruguayos de una manera más fluida, ¿no? ¿Qué precio tendría el asado que está afectado y qué tipo de asado se va a vender exonerado de IVA? Si va a haber distintas calidades de asado en la oferta al público. A ver, va a ser un asado, el asado de campo, asado a 13 costillas, con un peso topeado en 230 pesos al público. Es un asado de excelente calidad, un asado que estaba destinado para la exportación, un asado que los frigoríficos hacen el esfuerzo de volcarlo al mercado interno. Y bueno, el Estado también renunciando a poder cobrar el IVA por ese corte y bueno, y el carnicero que también va a sacrificar su margen de ganancia para poder que la gente pueda acceder al corte en su totalidad, ¿no? Nos prometieron por parte de los frigoríficos una cantidad importante del mismo para poder surtir a todas las carnicerías del país, que son alrededor de los 2.500. Y bueno, creemos que va a tener un buen impacto, creemos que va a tener una muy buena aceptación. Y bueno, necesitamos también que se cumplan cada una de las partes su compromiso y creo que eso va a redundar en beneficio para todos. ¿Va a haber asados más caros de otra calidad, con menor cantidad de costilla, con más lomo? Sí, claro. Va a seguir habiendo el asado de la media res, aquellos que trabajan la media res, asado de filot, asado de la cuota 481, todos asados que tienen un valor mayor
Pero claro, son desde asados cortes premium, con a 8 costillas, a 10 costillas, asados de otro valor que realmente van a estar también en el mostrador de los distintos puntos de venta para poder, bueno, que la gente pueda elegir entre uno y otro, ¿no? También va a haber un acuerdo de precios en los cortes con hueso. ¿Cómo va a afectar a la carnicería? ¿Qué tipo de impacto tendrá? ¿Se podrá hacer una mejora en el precio de lo que se estaba vendiendo en las últimas semanas? Bueno, eso es una seguridad también que iba enrabado también con este acuerdo. El tener una seguridad que por 30 días los cortes con hueso iban a tener un congelamiento en los precios por parte de los frigoríficos, y eso también nos da también una seguridad de poder decirle, bueno, tenemos un precio estable por un determinado tiempo y bueno, poder darle al consumidor la tranquilidad de que no van a ser toqueteados los precios al alza como estaban siendo tocados estas últimas semanas. ¿Hay carne que ha ingresado de Brasil, de Paraguay? ¿Eso mejorará el precio o eso está trancado por la falta de stock en Paraguay? La valorización de la carne en el Cono Sur es general, ¿no? Si bien nosotros estamos un poquito por arriba de los demás en el tema de precios de carne, realmente tanto Brasil, en menor medida Paraguay, que tiene unos precios un poco más bajos, pero lo que en otros momentos fue una medida de contención de precios, donde se importaba carne, no hay que olvidarse que solamente carne sin hueso que se puede traer tanto de esos destinos, tanto de Brasil como de Paraguay. Hoy por hoy la diferencia es mínima, entonces no puede contener los precios que se estaban dando en el mercado interno, ¿no? Bien. Alfonso Fontela, presidente de la Unión de Vendedores de Carne, gracias por estos minutos en Ciudad Viva. Como decíamos, Marcelo, el Parlamento comienza a tratar en esta hora el proyecto de ley para la exoneración de IVA al asado. Se va a aprobar primero en la Cámara de Senadores y después en la Cámara de Diputados. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias, Mauricio. Alfonso Fontela, yo ya lo había bautizado, le había puesto otro apellido. Ahí teníamos entonces, va a haber un tipo de asado que va a estar topeado en 230 pesos, que no va a tener IVA, y después van a seguir habiendo otros asados un poco más caros. Pero ahí teníamos precisamente aclarando qué es lo que va a estar sucediendo con el tema del asado, fundamentalmente. Los otros tipos de carne no van a tener variación en su precio, van a seguir con los precios que conocen hasta ahora. Volvemos contigo, estimada Pilar. Bueno, Marcelo, y ya le damos un paso a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, en otro punto de la ciudad. ¿Qué novedades? ¿Qué está haciendo? Así es, Pilar. Muchas gracias. Así es, Pilar, porque aquí en el Radisson Victoria Plaza se está desarrollando el desayuno de ADM habitual. Es de los primeros después de la pandemia y el retorno a la presencialidad. Este era parte del destaque que hacían desde la Asociación de Dirigentes de Marketing, y en este almuerzo, en este desayuno, perdón, debí decir, están participando el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, y el intendente de Canelones, Jean-Luc Borsi, quien está haciendo uso de la palabra en este momento. Pereira fue el primero en hablar y hizo un repaso del tenor democrático de la ley de urgente consideración debido a la celeridad en que se aprobó esta norma, 74 días, y el escaso tiempo que tuvieron las organizaciones que participaron en el Parlamento de la discusión. Bueno, Pereira cuestionó el tenor democrático de esta, además habló de las desigualdades que está teniendo todos los políticos y de cómo hay una justicia para pobres y una justicia para las personas más acomodadas, y también de las dificultades en educación que tiene nuestra población, como el artículo 127 de la ley de urgente consideración va contra los principios de José Pedro Varela, que tienen más de 100 años en nuestro país. En apoyo felicité a todos los uruguayos, porque no hay muchos países en estos tiempos de decrecimiento en la política que se atrevan a que sus ciudadanos tomen en sus manos la legislación. La decisión sobre algunos... Seguramente vamos a volver contigo, Luca, en cualquier momento, y lo seguiremos en las ediciones noticiosas. Y ahora hacemos una pausa porque tenemos más para compartir con ustedes aquí en Ciudad Viva. Todo eso debe estar...
programa de Ciudad Viva. Ya estamos comenzando este último bloque que, como todos los martes, tenemos reservado para la universidad. Este lugar, este espacio que con tanta alegría queremos ofrecer a la academia para mostrar esas distintas investigaciones que se vienen llevando adelante y llevarlos a la gente en el lenguaje en el que podemos. Hoy es el Día Mundial del Agua y por eso vamos a establecer un contacto vía Zoom con Carla Krug, doctora en ciencias e integrante de RETEMA, la Red Temática de Medio Ambiente. Hace muchísimos años que se dejó de discutir esta relación del medio ambiente con la vida cotidiana, la existencia del cambio climático, eso que a través de los medios en algún momento fue una novedad y hoy por hoy es una realidad constatada, documentada y que nos obliga a estas miradas, a esta visión de qué tiene que ver la contaminación del agua, por ejemplo, con la salud humana. Y ese es el punto que vamos a hablar específicamente con Carla. Bienvenida, Carla. Bienvenida a Ciudad Viva y a TV Ciudad. Yo te estoy escuchando, pero estoy escuchando muy bajito. A ver si vos me escuchás. A ver si... Ahora, perfectamente. Comenzar por ahí primero, Carla. Si existe, ¿cuál es la relación que existe entre la contaminación del agua y la salud de nuestros vecinos? Hasta como tú me... El agua está en dos partes, está en todos los ductos en nuestro cuerpo propiamente dicho, y es el primer vínculo que tenemos entre todo lo que ocurre y nuestra salud. El agua aparece desde la infancia y estamos en contacto con ella y la necesitamos durante toda la vida. El agua además es uno de los principales elementos que se utilizan, por ejemplo, en la producción en la generación de cultivos, en las industrias. Entonces, esa agua además refleja todos los procesos que ocurren, productivos que ocurren en el ambiente y traen consigo todos esos residuos, digamos, y es utilizada y por lo tanto afectada, y de esa manera llega a afectar también nuestra salud. Esa relación entre el agua, lo que ocurre en las cuencas de drenaje, en los suelos, y la salud está muchas veces invisibilizada, ¿no? Parece que estuviera separado, pero nuestro cuerpo y el agua que llega y está en nuestro cuerpo está también conteniendo todos esos residuos y todos esos procesos que están ocurriendo en los suelos y en las cuencas de drenaje de los ambientes acuáticos. Por eso ustedes también tienen una relación muy territorial con estas temáticas, ¿no? Porque los conflictos medioambientales, el análisis de lo que sucede en las poblaciones y con las poblaciones es vital y forma parte del ADN de esta red, que, como tenemos que explicar, une a todas las iniciativas relacionadas con el medio ambiente de todos los distintos espacios universitarios. Ahí está, el trabajo que hacemos es multi o transdisciplinario, ya que involucra a trabajadores y trabajadoras, investigadores, investigadoras, docentes de todos los servicios, y de esa manera nos conecta también con la comunidad y con los diferentes aspectos de la comunidad. En ese sentido, investigamos cómo estos procesos extractivistas, ¿no?, que hacen uso del agua y de alguna manera privatizan su calidad, está afectando a diferentes dimensiones, desde la dimensión social, la dimensión patrimonial, aspectos de la salud, etc. Los trabajamos en el marco de esta red, y en este Día del Medio Ambiente es bien importante recordar la importancia que tiene el agua para nuestra vida, no solamente para nuestra vida actual, sino para nuestro futuro, ¿no? Cómo estamos afectando o modificando la calidad del agua, y estamos afectando no solo nuestra salud actual, ya sea a través de la modificación de la calidad de agua para consumo o de la recreación en las playas, o inclusive en los suelos que están mojados por esa agua, o en los productos que utilizamos, que utilizan agua, ¿no?, como el pescado, los vegetales, las carnes, las mieles, están relacionadas con esa agua y están reflejando esa pérdida de calidad de agua. Eso lo analizamos en conjunto con los diferentes servicios de la universidad. Carla, además de tener la generosidad de, por ejemplo, participar en este humilde programa de televisión, ustedes también hacen un trabajo directo con los vecinos, con los territorios. ¿Hay algo de eso que nos puedas adelantar, algo en lo que estén trabajando o comiencen a trabajar en el futuro respecto a eso? Bueno, actualmente estamos trabajando en tres proyectos en particular con nuestro grupo de trabajo, incluyendo también diferentes servicios.
por ejemplo, nuestros trabajos y también la Retema involucran a la universidad no solo en Montevideo, Facultad de Ciencias en mi caso, sino también servicios que están en otras regiones de nuestro país. Por lo tanto, tenemos una relación no solo con la población de la capital, sino con las comunidades de las diferentes regionales. En particular, yo integro el CURE, que es el Centro Universitario Regional Este, en Rocha, y con la sociedad y los vecinos y vecinas y diferentes actores y actrices de la zona estamos trabajando principalmente dos temáticas. Una, la que tiene que ver con la contaminación fecal en la zona costera de Rocha, en las playas y en los diferentes afluentes a las playas, y otra que tiene que ver con aspectos que tienen que ver con la contaminación también asociada a la intensificación de la producción, que son todas las sustancias químicas o agrotóxicos, como lo llamamos nosotros, que llegan al agua y llegan al agua que consumen las personas y además a los animales que viven y consumen esas aguas. Entonces estamos trabajando con esos dos principales ejes que nos parece que son realmente muy importantes. No solo nos parece a nosotros, sino que es un reclamo que tiene la sociedad, ¿no? Tanto los vecinos como las vecinas, como las propias instituciones locales. Entonces se acercan a la universidad, a la Retema, a través de los servicios en las distintas regiones, en particular a través del CURE, donde encuentran un espacio donde compartir, intercambiar y generar distintos conocimientos o algunas herramientas para trabajar con estas temáticas. Vamos seguramente a abordar muchos de estos temas, que esta cantidad de líneas que nos has tirado y que van a ser seguramente motivo de conversación los días martes en este espacio destinado a la academia, a la universidad, de la que Retema, por supuesto, forma parte. Antes de despedirnos, Carla, te voy a pedir que invites a la gente de TV Ciudad y de Ciudad Viva a una actividad que tienen hoy en la tarde. Ahí está. Bueno, muchas gracias. Esta actividad justamente intenta combinar estas diferentes dimensiones del agua y de la sociedad y el agua, y que tiene el nombre de Conversatorio de Artes y Ciencias Amigas del Agua. En esta oportunidad nos vamos a construir juntos y juntas y compartir conocimientos, preocupaciones, datos, música. Va a haber también una presentación de una obra de teatro. Entonces vamos a tratar de trabajar juntos y juntas para identificar y valorar los diferentes usos del agua y tratar de buscar alternativas a este sistema que actualmente domina lamentablemente la afectación del agua, que es el sistema extractivista. Entonces vamos a trabajar con esas otras dimensiones y con otras alternativas, incluyendo, por ejemplo, la agroecología en esta jornada. Muchísimas gracias, Carla, por tus palabras, y bueno, nos encontraremos seguramente algún otro martes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer. El placer realmente fue todo nuestro. Me quedaron un montón de puntas, seguramente vamos a abordar. Estaba desde Rocha y hay investigaciones sobre las playas, las aguas de las playas de Montevideo y Rocha. Queda para el martes que viene, entonces. Temas muy interesantes, sin duda, como también algunas de las recomendaciones que tenemos para hacerles en nuestra agenda cultural. Hoy la Banda Sinfónica de Montevideo invita a una reflexión musical sobre la inequidad de género. Esto va a ser esta noche, como les decíamos, a la hora 20 en la sala principal del Teatro Solís. El programa incluye obras de compositoras nacionales y extranjeras y el estreno para Uruguay de la obra Techo de Cristal de la norteamericana Leana Primiani, con quien hablamos sobre el tema hace un ratito, ¿no? Sí, qué linda que estuvo la entrevista con Martín Jorge que realizaron ustedes más temprano. Sí, hoy tempranito un en genio, MB Noticias. Esto será a las 20 horas en el Teatro Solís, como decía Marcelo. Otra actividad para comentarles tiene que ver con algo que va a ocurrir en el día de mañana, miércoles. Esto será en el PTI del Cerro desde las 6 de la tarde, porque allí se va a estar exhibiendo Historia de Otoño, este film uruguayo de Gabriela Guillermo e Irina Raffo. Cuenta la historia de Janet, mientras prepara su mudanza y recorre su propia historia a través de los objetos que guarda allí. Bueno, conoce a María Pía, una fletera, que le ofrece ayuda y también compañía. Entre ellas se va a construir allí un vínculo de amor que las va a ayudar a recibir juntas el invierno. Una entrada que es gratuita. Esto, como decíamos, mañana miércoles en el PTI del Cerro a partir de las 6 de la tarde. En el Cabildo de Montevideo permanece abierta la muestra Asimetrías Coloniales, que invita a una reflexión crítica. Hoy estamos para las reflexiones artísticas. Es un martes reflexivo. Exacto, en el marco reflexivo.
Una reflexión crítica, decíamos, sobre el siglo XXI, a partir del dominio tanto de la Iglesia como de la monarquía como bases constitutivas de la civilización occidental. El Museo Histórico del Cabildo permanece abierto de lunes a viernes de 12 a 17:45 y los sábados y feriados laborables de 11 a 17 horas. Está muy bien. Bueno, estamos prácticamente en el final. ¿Qué tenemos para mañana? ¿Cómo está la agenda? Mañana ¿Cómo vamos a está el menú del estar. día? Bueno, no vamos a decir todo porque también está bueno la sorpresa, ¿no? No, nada, me retiro. No, entonces, no, perfecto. Gracias, ahí me voy por aquella. No, al contrario, Sí. estaba dándole. Diciendo, vamos a dejar sorpresa. Sí. Pero vamos a estar recibiendo a 2 integrantes de la Intersocial Feminista que también tienen su posición respecto a 135 artículos de la ley de urgente consideración que va a estar en debate el próximo domingo. Muy bien, ¿cómo la pasaron? ¡Precioso! ¿Sí? Mejor es contrabando, decía un compañero mío. Está muy bien. Nosotros nos vamos, ¿eh? Las noticias vuelven a la hora 13 con Rosina Maglianini en la edición mediodía de MB Noticias. A las 19 el Informativo Central. Nosotros con Pilar a las 8, 8:30 con el resto de los compañeros a partir de las 8:30, como decía, con Ciudad Viva. Nos vamos, ¿le parece? Entreguen en hora mañana. Voy a por hablar favor, con la dirección, porque los de las 8 se pasan así de largo, es tremendo. Hasta mañana. Que pasen Chao, bien. chao. And now I'm paid to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.